Juan María Segura, además de ser un gran amigo, un habitué de la Cocina de las Noticias, es CEO y cofundador de circusedu.com.ar y presidente y cofundador también de education137.org. Juan María, bienvenido. Silvio Sacomani te saluda. ¿Cómo estás? Hola Silvio, buenas tardes. Gracias por el llamado. No, como por siempre. favor, gracias por atendernos. Gracias por atendernos. Por favor, un placer. La educación siempre está en agenda aquí en la Cocina de las Noticias. Un pueblo rico Sí, es un pueblo sí, educado, como corresponde. sí, señor, y me alegro mucho de que así sea. Juan María, quiero consultarte, ¿sí? A raíz de los puntos o el articulado que conforma dentro de la ley Ómnibus la materia educativa, ¿sí? ¿Qué nos puedes decir al respecto? En primer término, mencionarlos, destacarlos, hacernos un paneo, una reseña, y después nos metemos de lleno en torno a lo que tiene que ver con tu mirada y tu opinión. Sí, a ver, yo creo que en el proyecto original, y perdón si hay mala recepción de donde yo estoy en una playa, Silvio, así que por ahí la Se comunicación escucha bárbaro. puede llegar a fallar. Se escucha bárbaro. Bueno, en el proyecto original había específicamente en el capítulo de educación, había 14 propuestas de reforma. Uh-huh. Eran propuestas de reforma interesantes porque tocaban algunos artículos de la Ley de Educación Nacional, algunos artículos del financiamiento, algunos artículos de la Ley de Educación Superior, y la forma en la que lo abordaban se entendía el espíritu, eran interesantes en términos generales, como una primera aproximación, sí. Pero también en términos generales debo decir que las propuestas de ninguna manera alteraban el normal funcionamiento del sistema como está diseñado. O sea, no era una propuesta de reforma del sistema, sino que eran propuestas para tocar algunos de los vértices del sistema, sí. Para eventualmente animar a que el sistema funcione mejor informado, o con docentes mejor capacitados, o con alumnos transicionando desde la escolaridad hacia la educación superior, con información que permitiese asistirlos uh-huh. si llegaban mal ensamblados, dicho entre comillas, en ese tránsito. Con lo cual, en ese sentido, las propuestas originales tenían que ver con crear un examen de graduación cuando se complete la escuela secundaria, sí. tenían que ver con seguir garantizando el financiamiento al sistema de universidades de gestión estatal, pero sujeto a indicadores precisos y transparentes de que las universidades están utilizando el dinero para lo que fueron creadas, que eso hoy está fallando. Bueno, es muy positivo ese punto también. Sí, es positivo, pero ya tenías un artículo en la Ley de Educación Superior que eso te lo exigía. Claro, el tema es que no ocurría. Entonces es como una redacción sí, del mismo principio, en donde lo único que dice es que van a ser más estrictos, dándole, o sea, clarifica un principio que ya estaba establecido en la ley. Entonces la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿por qué si no lo cumplían antes lo van a cumplir ahora? ¿Entendés? ¿Y la respuesta según tu criterio? Y la respuesta según mi criterio, la respuesta general según mi criterio, es que han decidido en esta concesión de ir a fondo con algunas cosas y entregar otras y postergar algunas discusiones, me parece que han decidido postergar la discusión del diseño del sistema educativo para otra instancia. Sí, está claro. Yo creo que lo que han hecho es eso. Okay. Así como dicen, bueno, privatizamos 39 empresas públicas, pero no privatizamos YPF. ¿Por qué no privatizamos YPF y sí las otras? O las convertimos en sociedades anónimas. Yo creo que esto forma parte de la dinámica parlamentaria, uh-huh. y que han relegado en materia educativa la discusión del sistema verdaderamente para otra instancia. Y simplemente han dejado
señalado o declarada la educación como servicio esencial, con lo cual no puede haber cese de actividades cuando hay paros. Claro, puede haber paros, pero no puede haber cese de actividades. Claro, una suerte de guardias de docentes en las escuelas. Sí. Y guardias que esto no se proponía en el Claro, porque hasta ahora me estabas hablando de estos 14 artículos que abordaban se abordaban en un primer momento. Sí, pero en el DNU que salió antes, sí, de la educación, lo único que se decía era que se incluía como servicio esencial, y la definición de que era un servicio esencial significaba, te exigía que tenía que tener el 75% de presencia de los actores fundamentales para que el servicio funcione. Con lo cual esto te garantiza que aun cuando haya paro docente o paro de no sé quiénes, el 75% del personal esencial de las escuelas tiene que estar en la escuela para que el servicio se brinde. Entiendo. Con normalidad. Sí. ¿Okay? Pero eso había aparecido en el DNU. En el DNU, no en la ley ómnibus. No en la ley ómnibus. En el DNU. En la ley ómnibus eran estos puntos que te estaba Sí, esos 14 artículos, sí. Esos 14 artículos, que se habilita la educación híbrida o la educación virtual a partir de la mitad del ciclo de enseñanza primaria. Que bueno, esto está bien, pero bueno, después hay que ver cómo, ¿no? Y después hay que ver cómo esto eventualmente te modifica una dinámica de funcionamiento del sistema. Y yo creo que acá lo que falta, Silvio, después de haber visto esto, es un entendimiento integral, sistémico de la educación organizada desde el Estado, organizada legislativamente, digo, regulada y con una arquitectura normativa que la entienda sistémicamente. Yo creo que en estos 14 artículos que están presentes, esa mirada no está presente. No está presente esa mirada. Están presentes como pequeñas intervenciones, un poco quirúrgicas, que los docentes para ejercer un cargo tengan que dar un examen, que los docentes tengan que reacreditar conocimiento cada X años. Son como mostrar un poquitito los dientes y manifestarle al sistema que se está dispuesto a meterse en todos los ámbitos, pero sin haberlo hecho. Entiendo. Porque lo único que se termina haciendo es tocando algunas modificaciones muy, muy pequeñas. En la práctica no te van a modificar los aprendizajes a partir de marzo, no lo van a hacer. Y no va a haber mucho más docentes queriendo estudiar, y no va a haber chicos mucho más entusiasmados dentro de la escuela, y bueno, y la educación con la que vos y yo soñamos y toda tu audiencia, no va a seguir, no va a acontecer, por lo menos no va a acontecer a partir de esto. Yo tengo la esperanza que, pasado todo este maremoto de la ley ómnibus, en algún momento sí haya una discusión profunda del sistema, que no se dio. Yo vi algunas de las participaciones de las personas que hablaron de educación en la reunión de la comisión, la comisión plenaria de ahí del Congreso. Le escuchaba a Guillermina Tiramonti, súper interesante, pero claro, tenía 6 minutos para exponer. En esos 6 minutos solo pudo decir Guillermina: hay que pensar un sistema nuevo. Bueno, listo, se le acabó el tiempo. Bueno, claro, no se pudo explayar. ¿Y cuál sería? Ese sistema nuevo, sí, eso te quería consultar. Ese sistema nuevo no está propuesto y no está planteado acá. No está planteado un sistema que dé libertad, que permita que los chicos completen estudios y gradúen conocimientos siguiendo un diseño curricular decidido por ellos, por ejemplo, que podría ser una reforma. Podría ser una reforma, dar discrecionalidad a los padres para que elijan las trayectorias escolares de los hijos. ¿Por qué la trayectoria escolar tiene que ser un modelo casi único?
¿no? Vos decís de innovar no en lo que tiene que ver, por ejemplo, en torno a, no sé, materias vinculadas, no sé, poner hasta tercer año, seguir, digamos, con el mismo sistema, bueno, matemáticas, historia, geografía, qué sé yo, y a partir del tercer año, más orientativo, a distintas, digamos, aristas que tienen que ver con el interés del chico, por ejemplo, no sé, capaz que tornería, o vinculada con ciencias sociales. Tornería, o programación, o contenidos vinculados con el arte, o pensar el sistema mucho más como un validador de aprendizajes elegidos por los chicos, que como un enseñador de contenidos definidos por burócratas, desde una oficina. ¿Entendés? Que parta de abajo hacia arriba, decís vos. Claro, porque ¿qué es lo que debería buscar el sistema al final del día? Entusiasmar al chico con la idea de aprender. Amigarlo con la idea de aprender. Que el chico no tenga problemas en aprender hoy A, mañana B, y que le quede entusiasmo e inercia para aprender lo que se quiera proponer y que lo tenga naturalizado. La escolaridad debería ser un proceso que hoy debería ayudarte a naturalizar la idea de aprender, vinculando esa idea de aprender con intereses propios y con intereses individuales del aprendiz. Y el sistema, el diseño del sistema actual hace todo lo contrario. Otros definen qué es lo que tenés que aprender en primero, en segundo, en cuarto y en séptimo, y te imponen un ritmo de aprendizaje, tengas ganas o no, tengas sueño o no, claro, estés más estimulado o estés menos estimulado. No, totalmente. Entonces yo me pregunto, ¿qué posibilidad tiene cualquier sistema de, a través de ese proceso, entusiasmarse con lo que el proceso significa? No, vos estás deseando dejarlo atrás. Y vos decís que este estado de situación lleva a la deserción escolar también, es uno de las problemáticas. Sí, a ver, la deserción escolar no es un patrimonio de la Argentina. Hay mediciones que llevan bastantes años, que indican que el 45% de deserción escolar se da en Latinoamérica, en medición que hay sobre casi 20 países, y se da a partir de que los chicos tienen 14 y 15 años, o sea, se da a partir del grado 9. Y no es un patrimonio nuevo. ¿Por qué se da a partir de ahí? El 40% de las respuestas es porque la educación aburre. 40% de las respuestas de por qué la gente abandona el colegio, porque la educación aburre. Y además hay problemas de que tienen que ser sostén de hogar, y además hay problemas de pobreza, y hay otras razones que son el otro 60%, pero el 40% es porque la educación aburre. Entonces yo me pregunto, vos te pasás 2 años de educación preescolar obligatoria, más esos 9 años de escolaridad primaria y una parte del ciclo de secundaria. O sea, 11 años el Estado decide organizar la experiencia de exposición de los chicos a la idea de aprender contenido, y después de esos 11 años la conclusión del 40% de los chicos en Latinoamérica es que eso que le están ofreciendo aburre. Y ni bien tienen la libertad o la posibilidad de escaparse, se escapan. Ahora, ¿dónde está esa discusión? Claro, sí, no está, no aparece. ¿Me entendés? Entonces, y esta discusión está agravada porque vivimos en un entorno, porque el contenido está afuera, porque el consumo a través de las pantallas, porque ahora llega la inteligencia artificial y todas sus derivadas, porque hoy se aprende el contenido que sea. Vos podés aprender a hacer lo que quieras, tocar un instrumento, componer música, arte, dibujo, todo con un celular, todo. Sí, es real. Absolutamente todo. Sí. Yo hace 2 años estuve colaborando con una plataforma de enseñanza de oficios online. Toda la experiencia de aprendizaje entregada a través del teléfono celular. ¿Y a quién estaba dirigido esa solución? Bueno, a 150 millones de personas en América Latina que trabajan en economía informal o que tienen dificultades para conseguir empleo. Lo que yo llamo el mundo de los unipreneurs,
la persona que vos no querés que sean entrepreneurs, no, el tipo que querés que ponga una pizzería, que tenga un kiosco, que fabrique tortas y las venda en el barrio, que repare celulares, ¿me entendés? Sí. Que profesionalice la changa. Bueno, a ese tipo, vos hoy, con una aplicación que corre en los teléfonos celulares, que ya todos esos tienen, a ese tipo lo pones en economía blanca y lo convertís rápidamente en un trabajador formal. Emprendedor unipersonal, activo, satisfecho de haber podido estudiar y aprender a través de una plataforma. Con la escolaridad debería darle bríos a esa persona cuando es joven y cuando la tiene en escolaridad, debería darle bríos y entusiasmo para que luego se anime a transformarse de esa manera, aun cuando le toque vivir una situación de carencia. Bueno, todas estas conversaciones, Silvio, no están presentes ahí. Y yo creo que difícilmente hubiesen podido estar presentes porque es una discusión muy profunda que no se resuelve con 14 artículos. No, está clarísimo. Ahora a mí lo que me molesta es que hace mucho tiempo, no dentro del kirchnerismo, porque obviamente, por lo menos es mi mirada, les conviene que los chicos sepan menos, y a las claras está a las claras, pero digo, hablan de cambios culturales, que hay que hacer cambios culturales, pero se tiene que empezar de abajo hacia arriba, me parece. Sí, yo creo que esos son los cambios más imparables, cuando el cambio es de abajo hacia arriba, más imparable, por supuesto. Y cuando es de arriba hacia abajo, aún si sale bien, corremos el riesgo de que se creen estos monstruos imprescindibles, líderes que después no nos podemos sacar de encima, ¿viste? Y que terminan confundiendo mucho más de lo que terminan resolviendo problemas. Entonces yo creo que los cambios hay que hacerlos de abajo para arriba, pero para hacerlo de abajo para arriba, me parece que a la población esa de abajo, que estamos haciendo referencia, le hacen falta interlocutores, le hace falta gente que le explique que desde abajo, que no miren más al ministro de turno, que eventualmente la solución no está en el Congreso, ni siquiera en la ley ómnibus, que está en los que tienen en las manos, y que está en el poder que tienen ellos de crear un hábito o una disciplina en sus hogares para dedicar 1 hora y media por día en su casa, todos los días, con sus hijos, y que eso también ha tenido mucho mayor impacto que el impacto que puede tener hoy el sistema, con las mejoras que se le están queriendo incorporar a través de la ley ómnibus. Yo creo que ahí hay un tesoro enorme, que lo hemos descuidado muchísimo, y que el día que lo redescubramos, en algún momento lo vamos a tener que redescubrir, el día que lo redescubramos, nos vamos a dar cuenta que estuvimos innecesariamente distraídos. ¿Distraídos o apáticos? Bueno, sí, perezosos. Sí, distraídos de perezosos, porque estuvimos esperando que alguien nos resuelva este tema, y este tema no lo resuelve alguien. Este tema lo tiene que resolver primero uno, y si además hay instituciones y políticas que ayudan, como por ejemplo una política de buena escolaridad, si además eso existe, bueno, mejor aún. Pero si no existe, yo tengo que poder desplegar un proyecto educativo sobre mis hijos ante la eventualidad de que no haya una buena ley de escolaridad. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Y bueno, ahí hay una delegación de responsabilidad muy inconveniente. Y así nos ha ido, ¿viste? Se sigue pensando que el ministro de Educación Nacional, hoy secretario, que el secretario de Educación Nacional es una persona que va a ser trascendental en la historia educativa de nuestros hijos, y no es así. No es así. Claro que no. Y a las pruebas me remito, agarrar los últimos 10 ministros de Educación, y ninguno fue relevante para lo que le terminó pasando a nuestros hijos. Es más, ni te acordás de lo... Vos sí, porque estás obviamente dentro de este métier, pero en líneas generales vos le preguntás a la gente, haces una encuesta, nombrame 2 exministros de Educación, y la verdad que no tenés idea. Totalmente, y fíjate que
la política en algún momento se vuelve tan autorreferencial que finalmente el político, llámese ministro, como se llame, termina siendo un buen administrador de la propia política, sea o no. Ahí te estoy... Ahí está, te estaba perdiendo, Juan María. No, que el político termina siendo un buen administrador de la propia política, sea o no útil para los fines para los cuales esa política se creó, ¿entendés? Vos creas una política para que te dé posibilidades de gestionar mejor la educación. Exacto. Y esa política necesita estamentos administrativos. Y esos estamentos administrativos crecen y se engrosan, se vuelven obesos, y bueno, finalmente terminás contratando gente para que gestione la obesidad. Claro, y por supuesto. Claro. Y la última milla de la política termina careciendo de vitalidad. Consecuencias, no causas. Exacto. Claro. Por eso terminamos olvidando los nombres de quienes fueron ministros, porque terminan siendo ministros del propio sistema, pero no ministros de la educación de los chicos. Vos me decís educación y yo pienso en Sarmiento. Y claro. Mirá hacia dónde nos tenemos que remontar. Sí, yo creo que Sarmiento se estaría tirando los pelos si supiese que seguimos acordándonos de él. Totalmente. Diría, pero ¿en qué se han convertido, no? En barbarie. Nos pegaría una levantada en peso muy merecida. Sí, muy totalmente. Porque más el tipo fue un valiente y tomó todos los riesgos. Primero fue un innovador, además. Pero ni siquiera tuvo que ser innovador. Vio lo que funciona en el mundo y lo trajo, Silvio. Claro, sí. O sea, ni siquiera innovador. Es cierto eso. Es real. Miró, esto, a ver cómo es. Bueno, me voy a quedar 6 meses entendiéndolo. Ok, sí, esto sí es Pablo. Sin embargo, yo no tengo de eso. Entre que discuta eso, vengan y enseñen en donde que yo no tengo como ustedes. Eso es mucho más valentía que innovación. Sí, más valentía que innovación, sí. Y mirá que se mucho puede replicar. Hay ejemplos para replicar en la República Argentina. Pero por supuesto. Sí. Pero por supuesto. Eso desde ya. Pero sin ir más lejos, no te tenés que ir a otro país para emular el sistema educativo. Andá a Sarmiento y ya está. Totalmente. Y ya está. Totalmente. Juan María, como siempre, un placer enorme. Te agradezco muchísimo que me hayas acompañado y siempre es un gusto escucharte. Bueno, gracias a vos, Silvio, como siempre, y a tus órdenes, ya lo sabes. Un saludo a vos, a toda la audiencia. Igualmente. Muchas gracias, Juan María, gracias. Juan María Segura, pasada por la cocina de las noticias.